Arrancamos 2026 y lo cierto es que el año no ha perdido el tiempo. Enero ha venido cargadito. La captura de Nicolás Maduro en Venezuela, que ha puesto patas arriba el tablero latinoamericano, la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia, las protestas contra las políticas migratorias y el uso de la fuerza federal en Estados Unidos y como telón de fondo, en Oriente Medio, una de las oleadas de protesta y represión más intensas en décadas en Irán. Y la persistencia, por supuesto, de la violencia en Siria, con ofensivas y choques que involucran a las fuerzas kurdas y múltiples actores armados. Con medio mundo pendiente de cómo evoluciona ahora la situación en Caracas y con varios focos de tensión activos al mismo tiempo, toca sentarse y repasar con calma todo lo que ha pasado en este primer mes del año. Así que venga, poneos cómodos porque empezamos. Pero antes de meternos de lleno en el análisis, recordad que esta serie es posible gracias a Ceste, la empresa semipública española que ayuda a las compañías a operar con seguridad fuera de nuestras fronteras, apoyándolas en su proceso de internacionalización mediante seguros de crédito, caución, coberturas, factoring y muchas otras soluciones. Además, Ceste cuenta con un equipo potente de analistas de riesgo país que cada semana publica un resumen con las claves más importantes de la actualidad internacional, algo tremendamente útil para entender hacia dónde se mueve el mundo. Si os interesa, podéis seguirles en el enlace que os dejamos en la descripción. Vamos a empezar el resumen geopolítico en Latinoamérica, porque lo que ha ocurrido allí ha sido una bomba. Nos encontramos con la noticia más importante del mes, y probablemente una de las más relevantes de los últimos años en la región, la captura de Nicolás Maduro, que ha abierto en Venezuela una transición política todavía llena de incertidumbres. Delcy Rodríguez ha asumido la presidencia interina, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, evitando un vacío de poder inmediato. El nuevo gobierno intenta ahora estabilizar el país y reactivar una economía devastada. Para ello, ha colocado al petróleo en el centro de la transición, con la reforma de la ley de hidrocarburos como eje principal, mientras Washington ha ampliado de forma notable las licencias para operar con Venezuela, ha relajado restricciones petroleras y ha abierto incluso la puerta a vuelos comerciales entre ambos países. Eso sí, a cambio de que Caracas tome cierto distanciamiento de socios tradicionales, considerados adversarios de Estados Unidos, como pueden ser Rusia o Irán. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno ha anunciado la liberación de centenares de detenidos y ha impulsado una ley de amnistía que podría borrar causas judiciales ligadas a la confrontación política desde 1999, aunque dejando fuera delitos graves. A nivel internacional, la Unión Europea ha adoptado una postura prudente. Reconoce que Maduro carecía de legitimidad, pero insiste en que la intervención estadounidense no puede sustituir a una solución política interna duradera. Las consecuencias de la crisis venezolana también se han sentido en el Caribe, especialmente en Cuba, que dependía en gran medida del petróleo venezolano. Desde principios de año los envíos se han interrumpido, agravando los apagones y la escasez de combustible en la isla, que ya se encontraba inmersa en una profunda crisis económica. Además, Washington ha endurecido su presión sobre La Habana y Trump ha dejado caer que podría haber un acuerdo con Cuba, aunque sin detallar condiciones. Y ahora vamos con lo ocurrido en Estados Unidos. Por un lado, vuelve a presentarse encima de la mesa una idea que parecía descartada, pero que el presidente Trump ha recuperado con fuerza: la adquisición de Groenlandia. A comienzos de mes, Washington anunció la imposición de aranceles a varios países europeos que habían participado en maniobras militares en la isla, presionando así a sus socios de la OTAN para facilitar un acuerdo que permita a Estados Unidos reforzar su presencia en el Ártico. La reacción en Europa fue inmediata. Bruselas paralizó la aprobación de acuerdos comerciales y varios países amenazaron con represalias económicas, mientras buscaban vías diplomáticas para rebajar la tensión. Por fin, tras las reuniones en el foro de Davos y debido también a que los mercados se estaban mostrando bastante nerviosos, Trump finalmente rebajó el tono y descartó el uso de la fuerza. Aún así, la Casa Blanca mantiene su interés estratégico sobre Groenlandia, buscando bases militares, derechos sobre minerales y su integración en el sistema de defensa antimisiles estadounidense, dejando tocada la confianza en la OTAN. Pero Groenlandia no ha sido la única sorpresa del mes. Durante el foro de Davos, Trump presentó además la llamada Junta de la Paz, un nuevo organismo internacional que en teoría nace para supervisar acuerdos como el alcanzado entre Israel y Hamás, pero que aspira a convertirse en una especie de foro global para gestionar conflictos internacionales. El proyecto ha generado mucha polémica, porque otorgaría un enorme poder a Estados Unidos y al propio Trump. Mientras tanto, dentro del propio Estados Unidos, la tensión también ha ido en aumento. Minneapolis se ha convertido en el principal foco de protestas después de que los agentes federales del ICE mataran a 2 ciudadanos estadounidenses durante las redadas contra inmigrantes, lo que ha dado lugar a manifestaciones, protestas y disturbios en la ciudad.
El caso ha abierto un fuerte debate político en Washington. Algunos republicanos empiezan a cuestionar los métodos empleados por los agentes federales, mientras que los demócratas han bloqueado la financiación del gobierno si se incrementan los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional, lo que ha desembocado en un nuevo cierre administrativo. La preocupación ha llegado incluso al mundo empresarial. Decenas de compañías han pedido una desescalada para evitar que la inestabilidad afecte a la economía local. Y por si fuera poco, Trump ha nombrado a Kevin Warsh, un candidato de perfil más financiero que político, como nuevo presidente de la Fed, para sustituir así a Jerome Powell. Y todo esto pese a que aún se requiere la aprobación del Senado para tomar posesión del cargo como presidente de la Fed. Crucemos ahora el charco y vayámonos a Europa. En el terreno electoral, Portugal sorprendió a todos con los resultados de la primera vuelta de las presidenciales. El socialista António José Seguro se impuso con el 31,1% de los votos, mientras que André Ventura, candidato de ultraderecha y favorito en las encuestas, quedó en segunda posición con el 23,5%. Ambos se enfrentarán en la segunda vuelta prevista para el 8 de febrero, en un duelo que podría marcar un cambio importante en la política portuguesa y tensionar la agenda del centro-derecha que gobierna desde 2024. En cuanto a la relación comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, el histórico acuerdo alcanzado tras décadas de negociación se ha topado con un nuevo obstáculo. El Parlamento Europeo ha remitido el pacto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evaluar si la base jurídica y algunos mecanismos del acuerdo encajan con los tratados comunitarios. En particular, preocupa el mecanismo de reequilibrio, que permitiría a las partes pedir compensaciones si algún cambio normativo afectara el acceso al mercado. Este paso congela parcialmente el proceso de ratificación y condiciona la entrada en vigor del acuerdo, afectando no solo el calendario, sino también la credibilidad de la Unión Europea como actor comercial confiable en el escenario internacional. Pero, aunque el acuerdo con Mercosur se haya paralizado, hay otro que sí ha llegado a buen puerto: el acuerdo entre la Unión Europea e India, o como lo han bautizado en India, la madre de todos los acuerdos. Y ahora toca irnos a Oriente Medio. En Gaza, Estados Unidos puso en marcha la segunda fase del plan de paz firmado en octubre, con la creación de un gobierno tecnócrata encargado de la gestión diaria de la franja. Este gobierno está liderado por Ali Shad y cuenta con varias instituciones de apoyo, siendo la más importante la Junta Ejecutiva, integrada por Marco Rubio, Jared Kushner, Tony Blair y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. Aunque la primera fase del acuerdo permitió la liberación de rehenes y un cese parcial de los bombardeos, unos 450 palestinos han perdido la vida desde la tregua, y la entrada de ayuda humanitaria sigue siendo insuficiente. Mientras tanto, en Irán, la represión interna ha escalado a niveles alarmantes. Según fuentes oficiales y ONGs, más de 6.000 personas han muerto y unas 20.000 han sido arrestadas durante las protestas contra el régimen de Ali Khamenei. El gobierno ha recurrido a la fuerza militar, ha impuesto restricciones severas y mantiene el bloqueo de Internet, mientras Estados Unidos ha reforzado de forma muy visible su presencia militar en la región, y Trump ha lanzado un ultimátum que incluye abandonar el programa nuclear, limitar el apoyo a los proxies iraníes, limitar también el programa de misiles balísticos y poner fin a la represión. Irán difícilmente aceptará esas condiciones, lo que mantiene abierto el riesgo de una escalada militar directa. En Siria, tras semanas de combates, se ha producido un giro político clave. Después de una ofensiva relámpago del ejército de Damasco que arrebató a las milicias kurdas gran parte del territorio que controlaban, el gobierno sirio y las fuerzas democráticas sirias han firmado un acuerdo de integración. El pacto pone fin al proyecto de autonomía kurda. Sus instituciones se integran en la administración estatal y sus combatientes pasan a formar parte del ejército sirio, a cambio del reconocimiento de derechos civiles y educativos para la población kurda. Vamos con Asia. En China el año comenzó con buenas cifras económicas. El país logró un crecimiento del 5% en 2025 y un superávit comercial histórico de 1,2 billones de dólares, impulsado por la fortaleza de sus exportaciones hacia la Unión Europea y el sudeste asiático, a pesar de la caída del 20% en ventas a Estados Unidos. Este resultado confirma la resiliencia de la economía china, pero también evidencia la dependencia de la demanda exterior y aumenta la presión internacional sobre Pekín, en un contexto de fuertes tensiones comerciales. En paralelo, la estructura de poder militar en China muestra signos de fragilidad. La reciente caída, en desgracia, del general Zhang Youxia y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Liu Zhenli, ha marcado la purga más profunda en años dentro del Ejército Popular de Liberación. En Japón, el anuncio de elecciones anticipadas y las medidas de estímulo fiscal de la primera ministra Sanae Takaichi dispararon la volatilidad en el mercado de deuda, con rendimientos de bonos a largo plazo por encima del 4%. La combinación de recortes de impuestos y las promesas de gasto agresivo han provocado movimientos masivos hacia activos refugio y han encendido las alarmas sobre posibles riesgos financieros globales. Y por último, viajamos a África.
En Guinea-Bissau, la junta militar que tomó el poder en noviembre de 2025 ha fijado el 6 de diciembre de 2026 como fecha para las elecciones presidenciales y legislativas que marcarán el regreso al régimen civil. La normativa de transición establece que el líder de la junta, el general Horta Inta, no podrá presentarse a los comicios, aunque la experiencia reciente en la región demuestra que estos compromisos no siempre se cumplen. Más inquietante es la deriva en el Sahel. En Burkina Faso, el gobierno militar de Ibrahim Traoré ha dado un paso más allá y ha prohibido todos los partidos políticos. En la práctica, esto deja al país sin oposición organizada y alarga la transición hasta 2029, mientras la violencia yihadista sigue desbordada y afecta a buena parte del territorio. En el noreste de Nigeria, la situación tampoco mejora. Los ataques del Estado Islámico y los choques con Boko Haram se han intensificado en el estado de Borno, con decenas de muertos y una población civil que sigue pagando el precio más alto. Y ya en el sur del continente, Sudáfrica e Israel han roto relaciones diplomáticas tras expulsar mutuamente a sus embajadores debido a la guerra en Gaza. Y esto es todo lo que ha dado este mes. Por mi parte, dar de nuevo las gracias a Ceste por patrocinar este vídeo y por lo demás, nos vemos en próximos meses. Así que un saludo y hasta la próxima.